Buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo del país en el que os encontréis. Soy Eva López, cofundadora de Mindalia.com y Mindalia Televisión. Os agradezco una noche más, una tarde más, el que estéis aquí en estas conferencias de Mindalia en directo. Hoy tenemos a Pedro Amorós, un gran amigo y una gran persona. Es un placer tenerle aquí. Os voy a explicar para los que sois nuevos cómo funciona la plataforma. Tenéis un chat donde podéis comentar con otros compañeros, también si hay alguna incidencia técnica. También hay un icono con una interrogación en un lateral que se va a activar ahora mismo, donde podéis ir escribiendo las preguntas que tengáis para Pedro y las contestará al final, pero podéis hacerlas durante toda la conferencia. También invitaros a participar en el resto de conferencias del programa de Mindalia en directo del mes de mayo. Hay temas muy interesantes y son todas gratuitas, las podéis asistir desde casa, desde cualquier parte del mundo. Estamos súper felices porque hay gente de muchísimos países asistiendo a estas conferencias y eso es lo que queremos conseguir, que el conocimiento y la sabiduría de estas personas la podáis tener cerca, aunque estéis en otros lugares y a muchos kilómetros de distancia. Bueno, voy a pasaros ya con Pedro. Pedro es una gran persona, lleva toda una vida de investigaciones, de aventuras por distintos lugares. Al frente también del SAFE, de un grupo de investigación y sobre todo yo creo que especialista en psicofonías, pero en muchísimos otros temas y sobre todo que le encanta comunicar y lo hace de maravilla, así que vais a aprender mucho con él. Pedro, cuando quieras, gracias por estar aquí. Activa el micro. Yo creo que ya lo tengo. Ya está, perfecto. Muchas gracias, Pedro, por estar aquí una tarde más, una noche más en España, compartiendo con todos nosotros. Muy bien. Pues nada, Eva, muchas gracias a vosotros por la amabilidad que tenéis siempre, pero no solamente conmigo, sino con el mundo del misterio, que para nosotros es un verdadero placer poder transmitir a todo el mundo de una forma tan sencilla como vosotros la habéis planteado. Así que muchas gracias a vosotros y bueno, pues vamos a dar entrada de alguna manera a lo que es esta conferencia, ¿no? También quiero dar las gracias a todo el grupo de personas que nos están ahora escuchando, que me están escuchando ahora, que me están viendo. Y bueno, pues no sé, de alguna manera saludar a todos los países que hay, porque sé que me ha dicho Eva que hay de un montón de países. Es indudable que la tecnología hace pues efecto y sobre todo pues nos acerca un poquito más, ¿no? No es necesario que cojamos un avión, que nos vayamos hasta el sitio, que nos traslademos para que tengamos la posibilidad de tener un contacto directo. Esto se llama videoconferencia y bueno, pues desde que se inventó yo creo que ha sido un rotundo éxito. Así que, dadas todas las gracias a todo el mundo, vamos a comenzar un poco esta conferencia de hoy. Esta conferencia no es sencilla bajo ningún concepto, porque la he dado en varios países, he hablado de ella, por supuesto que siempre he ido alternando cosas, cambiando cosas, ampliándola, quitándola, poniéndola, pero no me gusta. De lo que vamos a hablar hoy es de la pauta de la investigación, es decir, cómo se investiga, qué es lo que tenemos que tener claro cuando vayamos a hacer una investigación, qué pautas debemos seguir para hacer una buena investigación y sobre todo porque estoy convencido de que hay muchísimas personas que desean realizar investigaciones de verdad dentro de la parapsicología. No solamente es cuestión de estar ahí para escuchar a una persona hablar y ya está, o bien para pasar miedo, o bien para pasar morbo, hay que saber investigar, ¿no? Yo intentaré hoy hacer esta conferencia, a ver si con las veces que ya he trabajado con ella, la hago un poquito más dinámica para que todos vayáis pudiendo entreteneros con ella, porque al fin y al cabo mi pretensión hoy es que os paséis un buen rato durante un ratito y que bueno, que también en cierto modo podáis aprender la metodología de investigación, cómo se investiga, ¿no? Como decía antes Eva, yo soy presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que es la SEIP. Es una organización que nació en el año 1995. Desde entonces, pues tuvo sede en muchos países. Hemos tenido grupos de investigación
bueno, pues ya decía, prácticamente en muchos países del mundo. Hemos llegado a ser casi 3.000 personas dentro de lo que es la corporación. Es una organización que se dedica a investigar y, por lo tanto, esto que yo voy a hablar hoy es una de las máximas que la SEIP tiene con sus investigadores. Insisto que, bueno, es un poquito complejo hablar de investigación hoy y sobre todo a estas horas, que para muchos será de mañana, para otros será de tarde y para nosotros son las 21:07 de la noche y que, bueno, sé que no se pueden decir las horas porque cada uno tiene las suyas, pero para que os hagáis una idea, cada uno tiene su mente en un sitio, ¿no? Nosotros acabamos de tener un duro día de trabajo, está aquí, nuestra mente no hace más que desarrollar e intentar ahora descansar para relajarnos. Sin embargo, otras personas pues sí deben de tener el día prácticamente libre ya en su mente, ¿no? Por eso vamos a meternos, a introducirnos dentro de lo que es la investigación de campo, cómo se debe investigar un caso, ¿no? Lo primero es que desde el punto de vista de la investigación yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando en la universidad, bueno, pues uno de mis profesores, bueno, no es que uno de mis profesores, yo me negaba, una de mis carreras es la ingeniería técnica informática, y yo estudié informática y en la Universidad de Alicante. Y bueno, yo no comprendía el por qué teníamos que tener asignaturas tan sumamente caóticas como pueda ser el álgebra, el cálculo y todo eso. Bueno, sí, sí que lo entiendo, evidentemente que lo entiendo, claro que sí. Pero hay muchas personas que dicen, bueno, ¿por qué tengo yo que tener una asignatura, por ejemplo, de psicología o estadística en una carrera de psicología, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues la explicación viene dada porque realmente cuando queremos adentrarnos a estudiar un fenómeno, debemos necesariamente de tener una base formada en distintos aspectos. El primero de ellos, indudablemente, es el conocimiento, el saber general, la capacidad de comunicar algo, de enseñar, ¿no? Por supuesto, aquel que está estudiando una carrera. Evidentemente, si alguien va a ser jardinero no tiene que enseñar a nadie, bueno, o no, pero vaya, o pintor. Pero cuando tú estudias una carrera, normalmente siempre debes de tener un conocimiento genérico de todo lo que gira en torno a esto. Por eso la parapsicología, que aquí en España no se considera como estudios universitarios, porque no tiene el grado necesario, no se ha hecho, vaya, pero en otros países sí que se estudia y desde luego, bueno, se puede ahondar en la materia. Y por eso yo voy a empezar hoy con 2 o 3 pinceladas científicas. Dicho esto, ya pido perdón de antemano por el tema científico porque a mí me encanta y yo soy científico total y evidentemente no puedo dejar de la mano lo que es la ciencia en algo como lo que es la paraciencia o la parapsicología. La conferencia de hoy se trata de cómo saber investigar, de cómo saber desarrollar medios, técnicas y formas para investigar bien. Investigar no es coger una grabadora y largarnos a una casa a realizar una grabación. No, eso es experimentar. La primera pauta que tenemos que tener clara, experimentación e investigación. Experimentar es obtener datos. Un grupo de chavales se van a una casa abandonada a registrar psicofonías. Están experimentando, no están investigando. Una persona está en su casa tranquilamente leyendo un libro mientras graba psicofonías. Está experimentando, no está investigando. Una persona se va con un grupo de grabadores de psicofonías, experimentadores o investigadores, y, bueno, pues coloca su magnetofón en un sitio en el cual se producen fenómenos extraños. Está experimentando, no está investigando. Una persona está en su casa con una serie de datos que han ocurrido en una casa y empieza a indagar en Internet la procedencia de la casa, el constructor, la forma en la que han sido
construida la casa, ¿no? La forma que ha sido construida, los medios que han utilizado, lo que había en el subsuelo. Eso es investigar. Investigar es analizar, extraer datos y sobre todo plantearse cuestiones de qué es lo que ha podido ocurrir en un lugar para que sucedan fenómenos extraños. Por supuesto, adaptado a la parapsicología. Evidentemente, cuando hablamos de investigación, tenemos que hacer alusión a laboratorios, científicos, investigadores y, desde luego, periodistas. Todo ello forma parte de lo que es el contexto de investigación en un lugar determinado. Así, podemos tener claro que en determinados momentos, cuando nosotros estamos trabajando en un grupo de investigación, una persona puede dedicarse a una cosa, otra puede dedicarse a otra, otra a otra y así sucesivamente. De forma que si yo, por ejemplo, en una investigación paranormal me he ido a una casa encantada junto con un equipo, esto es una investigación real que se ha hecho en la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, y no una vez, sino muchísimas veces. Bueno, pues somos 18 personas. Dato real también. Bueno, pues el lugar que hay que cubrir es un lugar muy grande. Por ejemplo, el preventorio de Sierra Espuña, que se me acaba de ocurrir, pero es uno de los lugares donde habitualmente hemos investigado junto con un equipo multidisciplinar grande, o en la Casa de las Caras de la Moraleda, donde, en la casa natal de María, donde hemos trabajado en conjunto. Recuerdo que, por ejemplo, en la casa de Belmez, Guillermo Núñez, uno de nuestros analistas de imágenes paranormales, bueno, pues me dice: Pedro, necesito soledad, necesito tranquilidad. Bien, bueno, pues yo como director de la investigación digo: vale, pues tú te vas a poner aquí, en este cuarto donde no te va a molestar nadie. Bien, otro grupo de investigación se pone en un lugar a experimentar con psicofonía. Otro grupo de investigación se va a la terraza a experimentar con radiofrecuencias, ¿vale? Otro grupo de trabajo se va a el lugar donde eclosionan las caras a ver matices, con la fotografía, con imagen paranormal, con imagen infrarroja, etc., ¿no? Y así se da comienzo a la investigación. 5, 4, 3, 2, 1, grabando. Bien, en ese momento todo el mundo permanece en silencio y cada uno va desarrollando su práctica, su trabajo de campo en el lugar donde estamos experimentando, ¿no? Y así es como se desarrolla la investigación. Por supuesto, cada investigación necesita una pauta. Esa pauta es un papel donde se anotan prácticamente todos los instrumentos que se utilizan, el motivo de la investigación, los instrumentos, el aparataje, las personas que asisten, el lugar donde se experimenta, qué es lo que se va a experimentar, dónde se va a experimentar y qué es lo que pretendemos obtener. Y, por supuesto, se empieza el trabajo de investigación. El trabajo de investigación, esto es una investigación metódica, lo que yo acabo de exponer, lo que se hizo en Sierra Espuña, aquí, allá, en un montón de sitios. Y, sin embargo, también está la experimentación de campo, que también es una investigación. Recuerdo, pues muchas veces cuando hemos ido, pues por ejemplo, con Pedro Fernández, compañero y queridísimo amigo de la SEIP, vicepresidente también de la organización, dentro de lo que es el aspecto de las experiencias, experimentación y la investigación. Y bueno, pues nos hemos ido a investigar un caso complejo. Bueno, pues, por ejemplo, una familia que está sufriendo, es un caso real, sufriendo, pues, me llaman de una universidad diciéndome que efectivamente pues había un problema que no sabían cómo afrontar y que necesitaban un estudio parapsicológico. Así es como nosotros empezamos esa investigación, y esa investigación parte desde el punto de vista de una premisa, ¿no? La premisa son unas pautas, son una denuncia. Bien, en ese momento contactan con nosotros y nosotros nos ponemos en funcionamiento. Lo primero que hacemos es anotar el contacto, los nombres del contacto, los datos del contacto, quién nos ha contactado y para qué. Bien, el objeto que tenemos que investigar. El objeto, bueno, pues una señora mayor, 85 años, esto es real, insisto, resulta que ve fotografías que van volando hacia ella, que van y llegan y se le depositan encima.
de repente encuentra un chal suyo, una toca de espalda o de cuello, y lo encuentra rajado completamente. Y por detrás unos dedos marcados como si fuera con una pasta extraña. Algunos podrían decir ectoplasma, sí, podría ser. Bien, nosotros estamos ahí recibiendo datos en la casa en cuestión, un pueblecito. Pedro y yo nos miramos a nuestro interlocutor, un científico además, y mire usted, yo necesito que ustedes me digan algo, nos decía, ¿no? El caso es que esta mujer obtiene una carta firmada diciendo que por favor no venda unas propiedades, porque sus antepasados, es decir, la persona, el padre de esta señora mayor, de esta anciana, le dice que no lo venda, porque eso se lo legó a ella en herencia y no tiene por qué venderlo. Bueno, aquí ya empezamos a tramar algo, ¿no? Y bueno, pues hablo yo con Pedro y le digo, mira, Pedro, esto a mí me huele un poco raro, ¿no? Porque los espíritus no se meten en cosas de herencias ni nada de eso. Pero bueno, en este caso sí que se metían en cosas de herencia. No debía de vender. Bueno, la mujer empieza a escuchar ruidos un día en la cocina y de repente, por una ventanita, empiezan a entrar botellas. Pero botellas tremendas. Se rompe un cristal, el agujero es así y entran botellas así. Es indudable que por un agujero que tiene un diámetro de 5 centímetros no puede caber una botella cuyo fondo tiene aproximadamente unos 12 centímetros. Y no una, sino muchas. Bueno, a raíz de esto, la mujer empieza a volverse medio loca, quiere irse de allí, tiene miedo, se quiere morir, la quieren matar los espíritus. Allá que vamos Pedro y yo a investigar, y esto es un caso, insisto, real. Estamos allí tomando datos, empezamos a examinar, típico de un CSI del misterio, porque esto es así, con rayos ultravioleta, examinando el lugar donde ocurrían esos fenómenos, cogiendo las muestras del producto con el que se habían hecho los dedos en el chal, unas tijeras enormes que había y un cuchillo enorme que estaba clavado en un sitio. Yo, además de mi trabajo, pues soy perito calígrafo judicial, es decir, examino lo que es la escritura e intento asociarla a una persona, pues por ejemplo una firma, para autentificar una firma, para ver si alguien ha sido el autor de una escritura, y en este caso pues me sirvió, ¿no? Entonces, hacemos un estudio global del tema. Lo primero que se hace es plantear la primera pauta de investigación del método científico, que es la observación. Pedro y yo nos trasladamos al lugar, estamos allí investigando, vemos, oímos el testimonio de las personas, de los testigos, entrevistamos a los sujetos, a los pacientes, y una vez que se ha entrevistado a la gente y empezamos a manejar datos concretos de qué es lo que ha podido ocurrir, observamos. Punto número 1, importante en el desarrollo del método científico y el método paracientífico: la observación, observar, ver. ¿Qué es la observación? La observación no es ni más ni menos que esto constituye la parte limitada del universo o una población que constituye una muestra, es decir, la muestra que nosotros tenemos que extraer. Anotamos todos los datos que hemos observado, todo lo observable habido y por haber. Ordenamos esos datos y, por supuesto, seleccionamos todos los datos obtenidos para que puedan analizarse por los distintos equipos, es decir, los más importantes. Una vez que tenemos todos estos datos, elaboramos un plan de ataque, es decir, empezamos a trabajar con lo que se llama hipótesis. Estas hipótesis, que son hipótesis de trabajo, no son ni más ni menos que los planteamientos, el desarrollo de los planteamientos con los cuales intentamos trabajar para esclarecer el asunto. De forma que nosotros planteamos posibilidades de explicación para los hechos ocurridos, ¿vale? Por ejemplo, pues en este agujero que se ha formado en el cristal de la ventana, resulta que la botella no entra por fuera, es imposible, entra por dentro. Vale, entra por dentro. ¿Cómo que entra por dentro? Sí.
Bueno, punto 1. Una anotación ahí. Resulta que la botella pueden haberla tirado desde dentro. Pero la anciana afirma que dentro no había nadie. Ella estaba sola en su casa. ¿Cómo es posible esto? Punto 2. No hay una botella solo, hay varias botellas. Una hipótesis es que estamos en un botellero, en un lugar donde se almacenan botellas. En efecto, se confirma, se corrobora la hipótesis de que donde se ha producido esto había muchas más botellas. Punto 3, una hipótesis tercera. Bien, en cuanto a esa mano que queda grabada en el chal, que tiene un cuchillo clavado y, bueno, pues está rasgado con un cuchillo. Bueno, pues resulta que el cuchillo tiene que ser un cuchillo muy cortante. Y ese cuchillo muy cortante, pues debe necesariamente que coger el chal con una mano y rasgar con la otra, ¿vale? No, pero es que el cuchillo no tiene la capacidad de poder hacer eso si no hay otra persona estirando. Bien, pues puede haber una persona o bien se puede haber servido de un instrumento para sujetar ese chal o esa toca que estaba rasgada. Con lo cual, evidentemente, esto tiene que haberse hecho en un lugar, en una cocina, ¿vale? Con lo cual tenemos ya un acto de premeditación, algo o alguien, si este hecho lo hubieran falsificado o si fuera probable, una de dos, o el fenómeno paranormal, que indudablemente no maneja un cuchillo o no así, se manifiesta de una forma muy dúctil y muy práctica, o bien esto alguien ha tenido que utilizar un instrumento. En efecto, examinamos el chal y nos damos cuenta de que abajo tiene un nudo y ese nudo estaba cortado y había un hilo que no pertenecía al chal. Con lo cual es indudable que alguien ha atado eso ahí abajo para poder rasgar el chal, ¿vale? Con fuerza con el cuchillo, porque si no, a no ser que sea una katana de estas chinas que están súper afiladas, pues no lo rasga, ¿no? Bien, esa mano que queda grabada, está hecha ¿con qué? ¿Con ectoplasma? Bueno, yo llevo muchos años investigando y solamente en una ocasión encontré algo parecido a un ectoplasma y fue producto de un error. El ectoplasma se forma por determinadas circunstancias, composiciones orgánicas que supuestamente mantienen o producían los antiguos medium productores. Los medium productores son personas con capacidades extraordinarias, psíquicas, capaces de mediar entre el otro mundo y el nuestro. Es indudable que si nos extrapolamos a los años 1850, 1900, una cosa así, pues muchas de las cosas que hoy en día tienen explicación mediante un analizador fotoespectrométrico, es decir, para saber de qué está hecho un material, bueno, pues entonces no. Y por supuesto esto podría formar parte de ese caso, ¿no? ¿De qué? ¿De un ectoplasma? Pues vamos a analizar de lo que estaban hechos los ectoplasmas. Se suponen que eran residuos orgánicos. Claro, yo veo aquello y lo huelo y a mí me huele aquel producto a esto que se pone en el pecho para despejar la nariz cuando uno está constipado, ¿no? Tipo, me parece que se llama Vicks Vaporub, pues este tipo de pastita que a todos nos han puesto de pequeños, envuelta en pañuelitos, que emana unos vapores extraordinarios y que, bueno, es fantástico. A mí me olía a eso, es decir, a mentol. Empezamos a examinar el botiquín y no encontramos nada de ello. Bueno, qué cosa más extraña. Nos damos cuenta de que, en efecto, aquello tenía una consistencia pastosa, es decir, no era ni ectoplasma ni nada parecido, sino que había una mano marcada con unos dedos arrastrados y evidentemente esto formaba parte de el propio Charlia, estaba ahí, se había metido dentro. ¿Con qué lo habrían hecho? Si un espíritu, esto no lo hace, un espíritu, yo he visto supuestamente manos de cera, de parafina, realizadas en sesiones espíritas y desde luego pues no son así. Y desde luego uno tiene una presión física, pero no generan la presión necesaria para grabar solo los dedos, sino que se plasmaría la mano en general, no solo los dedos. Solo los dedos, evidentemente, lo hace alguien para dejar una mancha rápida, no lenta o no por plasmación, como puede ser
una mano supuestamente espiritual, ¿no? Hemos encontrado en muchas investigaciones huellas que están plasmadas, están transferidas, y esto no era el caso. Punto 3, analizamos la escritura. Es una escritura normal, es una escritura de adolescente, no es una escritura de anciano, ni de persona mayor, es una escritura de adolescente y tiene faltas de ortografía. Bueno, no recuerdo bien qué es lo que ponía, pero decía que no debía de vender sus propiedades por 1000 cosas, ¿no? El caso es que nos enfrentamos luego a las fotografías que vuelan. La señora está sentada viendo la tele tranquilamente en su casa cuando de repente, o haciendo punto, cuando de repente ve una fotografía volar y se le posa encima de sus piernas. Señora mayor, 85 años de edad, explicándonos, intentándonos explicar con mucho uso de razón que las fotografías venían volando. Claro, ¿cómo es posible que vengan unas fotografías volando? No pueden volar las fotografías. Yo he estudiado varios casos de poltergeist donde, bueno, pues se producen fenómenos psicocinéticos donde existen alteraciones en la materia, en los objetos, y que desde luego forman parte de la casuística paranormal que se produce en un lugar. Bien, cuando nos damos cuenta de que en efecto las fotografías no pueden volar tal como la señora lo está diciendo, y sobre todo porque los marcos no se rompían, es indudable que ante esta mujer, cuando estuviera haciendo punto, nosotros la observamos durante un rato, nos quedamos delante de ella, le dijimos, póngase usted de esta misma manera, y la mujer se ponía a hacer punto, como ella se ponía. Pasamos 1 hora, 2 horas, observándola, y nos dimos cuenta de que la mujer se dormía, tenía microsueños. En esos momentos la mujer bajaba la cabeza con la calza en su mano y se quedaba durmiendo. Claro, evidentemente era el mejor momento para depositar una fotografía encima de sus faldas y salir corriendo de allí. ¿Pero quién? ¿Y por qué? ¿Y por qué todo esto? No encontramos una explicación. Entonces, ahora vamos a hacer un examen. Estas son las hipótesis planteadas, ¿vale? Una vez que hemos planteado las hipótesis de trabajo, empezamos a refutarlas. Es decir, tal como nosotros hemos realizado pues, con el tema de las fotografías, que no pueden salir volando, sino que tienen que pasar por unas pautas, ¿no? Esto se llama el principio de inducción o refutación de las hipótesis planteadas dentro de lo que nosotros comprendemos como hipótesis. Debemos de valorar lo que es una hipótesis de investigación. Una hipótesis significa literalmente lo que se supone. Está compuesta por los enunciados teóricos probables, referentes a las variables o las relaciones que puedan existir entre las variables, entre ellas mismas. En el campo de investigación, es decir, donde nos situamos, la hipótesis supone las soluciones probables al problema del estudio, objeto de estudio. Claro, por eso nosotros planteamos todas esas hipótesis e intentamos refutarlas. Ahora vamos a experimentar. Bien, nos trasladamos hasta el lugar, ponemos nuestros equipos de grabación, ponemos nuestros equipos de trabajo y empezamos a darnos cuenta de que allí no se producen psicofonías más que en otro lugar. Con lo cual no tenemos una actividad paranormal lo suficientemente importante como para poder decir que aquel lugar está infestado. Y ahora diremos qué es infestado. Bien, pedimos a este familiar, que era el nieto de esta anciana, perdón, el nieto no, el hijo de esta anciana, pedimos al familiar que, nos diga dónde vive él y nos cuente un poco del lugar en sí que estamos observando, investigando. La casa general donde vive la anciana está, por ejemplo, aquí, ¿vale? Voy a ponerlo así para que se vea. Y ellos viven aquí, ¿vale? En el cubo de Rubik's viven ellos. Bien. En ese momento, para que nos hagamos una pequeña idea, existe un patio interior que comunica las dos cosas.
Este hombre, el hijo de la anciana, me dice que en su casa vive su esposa, su hijo, es decir, el nieto de la mujer, de la anciana, y él, los tres. Y en la casa de la anciana vive la anciana. Bueno, pero ¿qué hay en ese lugar? Porque si lo está denunciando el propio hijo, es indudable que el hijo no tiene ni idea de qué es lo que estaba ocurriendo. Si no, no habría acudido a nosotros en busca de ayuda. Estaba desesperado. Por otro lado, la mujer de este hombre, bueno, pues no tiene ni entra, ni sale, ni pincha, ni corta, no tiene nada que ver. Y el hijo de este hombre y de esta mujer, es decir, el nieto de la anciana, tiene 13 años de edad. ¿Qué va a querer con 13 años de edad? ¿Asustar a su abuela? Bueno, pues empezamos a investigar. Y empezamos a investigar en el patio común que comparten las dos casas. Y nos damos cuenta mediante los rayos ultravioleta que justamente debajo de la ventana por donde habían entrado las botellas había cristales. Había cristales pequeñitos. Empezamos con una, se llaman lupas de difracción, que es un instrumento que separa lo que se utiliza en balística para saber si coinciden las estrías de las balas y hacerlas atribuibles a un arma, ¿no? Para decir, esta bala la ha disparado esta pistola, ¿no? Bien, pues se empieza a coger con esa lupa de difracción o difractómetro y se empiezan a cuadrar y nos damos cuenta de que en efecto los trozos de cristal son exactamente los mismos que hay en la ventana. Con lo cual sí que podemos decir que debajo de esa ventana había cristales. Empezamos a mirar por el lugar y encontramos una silla. La ventana estaba alta. Esa silla, evidentemente, si alguien ha roto esa ventana, tenía que haber utilizado pues un palo, un hierro o lo que fuera para hacer un agujero aproximadamente de este diámetro. Bueno, y tenía que haber estado subido en una silla. ¿Pero con qué? ¿Con un martillo? Si le pegamos un martillazo a una ventana, se rompe del todo, se cae, se hace añicos. Bien, empezamos a investigar por el lugar y dentro de ese patio nos encontramos una puerta enorme que da a la calle, que es una puerta de garaje, que tiene un pasador de hierro. Puerta con un pasador de hierro, ¿vale? Y ese pasador de hierro tiene exactamente el diámetro del agujero. Yo se lo digo a Pedro, nos miramos, cogemos el pasador, lo examinamos por una de las puntas y encontramos cristales. También encontramos cristales encima de la silla en cuestión. Así pues, pedimos todo el calzado de todas las personas que vivían en la casa de este hombre, del hijo de la anciana. Bueno, empezamos a coger todo el calzado que había y empezamos a darle la vuelta. Y en efecto, en las zapatillas de estar por casa de una de las personas encontramos fragmentos de cristales incrustados. Y rayas, las zapatillas de estar por casa suelen tener la goma muy blanda, la suela muy blanda, rayas como de microcortes producidos por surcos de cristal. Eran las zapatillas del nieto. ¿Qué era lo que había ocurrido en todo aquello? Al final descubrimos todo el pastel, por qué se había producido y cómo se había producido, pero todo esto es producto de una investigación para que veáis cómo se trabaja en una investigación de verdad. Ni más ni menos que el muchacho había caído en una depresión, no iba al colegio y se había curado de la depresión y quería seguir yendo al colegio. Quería no seguir yendo al colegio. Con lo cual, la única manera de no ir al colegio es que los padres observasen algo extraño en él. Y estaba haciendo una llamada de atención. El muchacho quería convertir a la abuela en objeto de su sufrimiento para que los padres centrasen su atención en la abuela y se dejasen un poco de él. Esto luego, posteriormente, lo confesó el muchacho. Por otro lado,
Para llegar a la determinación, evidentemente, comprobamos la escritura del muchacho, le pedimos que escribiese las palabras que había escrito en la hoja y coincidían caligráficamente todo. El muchacho utilizaba un medicamento para la sinusitis, no es el Risvaporub, pero sí era exactamente el mismo material con el que había hecho las manos. Y el cuchillo lo encontramos en el garaje, escondido en una balda. Con lo cual estaba todo claro. ¿Qué ocurrió con las botellas? Pues las botellas ocurrió ni más ni menos que el muchacho se escondió dentro de la casa, rompió el cristal por fuera y como la abuela no se enteró de que el cristal se había roto, porque además la mujer no oía muy bien, el muchacho se coló dentro de la casa, se metió en la bodega y empezó a romper las botellas contra el suelo para que la abuela se diera cuenta de que la ventana estaba rota. Bueno, todo esto fue un mare magnum de cosas, la investigación duró cierto tiempo, pero al final se arrojó a la luz, efectivamente, que el muchacho tuvo que tener un tratamiento psicológico porque, bueno, pues tenía una serie de faltas de atención. No estaba enfermo ni mucho menos, sencillamente estaba requiriendo la atención de los padres. Bueno, esto que acabo de describir es un caso real de investigación, un caso con los que nos enfrentamos. He de decir que el 90% de los casos en parapsicología tienen explicación lógica, física y probable, y que el resto de casos, de ese 10% que nos quedan, el 8% tiene investigación en los fenómenos psíquicos, es decir, estudios de la mente, estados alterados de la mente, lo que la parapsicología estudia, ¿vale? Personas con capacidades psíquicas, precognitivas, inductivas, etcétera, ¿no? Y luego solo un 2% de los casos no tienen explicación. Y es ahí cuando realmente entra la investigación trascendente, trascendental, es decir, del más allá. Ahí es cuando debemos de grabar psicofonías. Fijaos, del 100% de los casos, solo el 2% requiere la grabación de psicofonías. ¿Cómo podemos llegar a la conclusión de qué es lo que necesita un parapsicólogo para poder investigar un caso? Bien, existen multitud de casos, pero lo más probable es que nos enfrentemos casi siempre con fenómenos poltergeist. Los fenómenos poltergeist pueden ser por infestación o poltergeist psíquicos. Un poltergeist psíquico entraría dentro de ese 8% que os acabo de explicar y un poltergeist por infestación dentro de ese 2%. Es raro encontrar un poltergeist por infestación, pero se encuentran. Yo los he vivido y son muy desagradables, por no utilizar otra palabra que acaba en ante. Y ya sabéis a cuál me refiero. Es indudable que la investigación de campo requiere de aparatología. Evidentemente necesitamos muchos aparatos. Cuando yo puse un poco de moda lo que era la investigación de campo para grabar psicofonías a través de mis libros, de mi primer libro concretamente, que era un libro dedicado a la investigación de campo en cuestión de la psicofonía, pues evidentemente ponía una serie de aparatos que yo utilizaba para poder trabajar. Mucha gente los utiliza sin saber ni siquiera por qué. Y tiene una explicación. Por ejemplo, yo estuve trabajando muchísimo tiempo con Antena 3 Televisión, bueno, con muchos programas, con Televisión Española, del cual soy presentador, con Telecinco, bueno, pues con todas las cadenas, pero generalmente, especialmente he trabajado con Antena 3, donde elaboramos programas de investigación muy cortos en un programa que se llamaba Alerta 112, donde yo tenía una sección de misterio junto con varios colegas de allí de la tele. Aquí, para montar los casos, pues teníamos que ir a estudiar determinado tipo de casos, ¿no? Y yo utilizaba aparataje. Ese aparataje que yo utilizaba tenía un porqué. Yo no ponía un detector de infrarrojo pasivo así porque sí. Es decir, porque utilizan los investigadores de campo un ding-dong, estos aparatos que detectan la presencia. ¿Por qué? ¿Y por qué no utilizan un láser volumétrico? ¿O por qué no utilizan una serie de detectores de bajas presiones? Bueno, todo tiene una explicación. Y es que nosotros decimos que hemos utilizado esos aparatos y la gente los usa. Hay que informarse. Tenemos que informarnos. Y todo esto en la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, en los simposios que realizamos, y Eva es testigo de ellos, y probablemente más de uno de los que están aquí también, pues intentamos exponer todo esto, por qué se utiliza, por qué se hace, de dónde sale el motor de la investigación y por qué se trabaja con esto, ¿no?
Los sensores volumétricos evidentemente nos captan volumen. Un sensor de infrarrojo pasivo nos capta variaciones térmicas. El Ting-Tong, ese de las puertas, es un sensor de infrarrojo pasivo. No sirve cualquiera, porque en los chinos puedes encontrar sensores de infrarrojo pasivo por 3 euros. Si te vas a comprar un sensor de infrarrojo pasivo a una casa como Corner, por ejemplo, bueno, pues entonces prepara el bolsillo porque cuestan más caros y son los mismos, que yo los he desmontado y tienen el mismo sensor de infrarrojo. Entonces, ¿por qué se utilizan? Porque necesitamos calcular las variables térmicas que se producen. ¿Por qué? Porque hay una hipótesis, resuena esto, hipótesis, que dice que las manifestaciones fantasmales podrían estar relacionadas con campos electromagnéticos. Y además es una hipótesis que yo planteé en su día y que establecí como terreno para la investigación de campo. Esta hipótesis, que plantea la posibilidad de que los fantasmas sean cúmulos electromagnéticos variables, pues evidentemente genera lo que es una vibración molecular en el entorno fantasmal. Un fantasma no es ni más ni menos que una nube de gas. Es así, es un entorno lleno de gas. Gases como nitrógeno, helio, hidrógeno, oxígeno, CO2, etcétera, etcétera. Es decir, los gases presentes en la atmósfera. Pero evidentemente se necesita una polarización del lugar para que se manifieste un fantasma. Evidentemente, si existe una agitación molecular producida por un campo electromagnético, tenemos variación térmica. Es por eso por lo que muchas veces en lugares donde se producen manifestaciones fantasmales baja la temperatura. Por eso sentimos un frío tremendo cuando pasa un fantasma, ¿no? Sí, también tenemos una cosa que además, no sé si Alfredo nos estará escuchando, pero seguro que se reirá, y Eva también, porque lo sufrió en sus carnes. Durante una experimentación que hicimos en la última reunión de la SEIP, hicimos un experimento con 30 personas concentrándose en determinados puntos para ver si se podían generar psicofonías producidas, ¿no? Bueno, yo recuerdo que Eva dijo en 2 ocasiones: oye, se me ha caído la batería otra vez del micro. Claro que sí. No es anormal que esto ocurra en un lugar donde hay una posible presencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si hemos dicho que los campos electromagnéticos son los necesarios para la manifestación fantasmal, es muy probable que también sean producidos por este tipo de manifestaciones, los fantasmas. Y por eso, muchas veces, los aparatos que llevamos para trabajar son medidores de miligauss, que son medidores de campos electromagnéticos, porque nos detectan ese tipo de capacidades fantasmales electromagnéticas. También, y esto lo he hablado muchas veces con mi querido colega y buen amigo Copérnico García, que es un gran investigador, bueno, su hermano desarrolla unos aparatitos estupendos para realizar la investigación con capacidades iónicos. Si realmente estamos ante una entidad fantasmal, tenemos que pensar que una entidad fantasmal tiene que tener una polaridad distinta al entorno, si no se absorbería. Si tenemos 2 imanes del mismo signo, se repelen, pero si son de signo igual, se atraen. Bueno, aquí tengo unos superimanes de neodimio, esto casi me cuesta despegarlos, pero si tienen la misma carga, se repelerían. Estos aquí no puedo juntarlos más, se repelen. ¿Veis? No puedo. Si se me cae esto encima del ordenador, hemos terminado la conferencia. Pero bueno. Y los polos distintos se atraen. Bien. En teoría, lo que se produce en una manifestación fantasmal es exactamente esto. Cuando un fantasma se manifiesta, existe una diferencia de polaridad. Si no, directamente no podría coexistir. De forma que el fantasma tiene que tener una de dos. O una carga positiva con respecto a Tierra o una carga positiva con respecto a Tierra. De forma que si no, es que se integraría, o sea, no podría coexistir, no estaría. Es así por lo que nosotros intentamos captar ese tipo de medidas electromagnéticas de iones negativos o iones positivos
o cationes dentro de lo que es el campo espectral electromagnético que circunda a un fantasma. Quiero insistir en esto y voy a nombrarlo muy de pasada porque esto es una de las cosas que hemos observado. Muchas veces el campo es variable. En entornos encima de un coche, nosotros tenemos una carga positiva y en la Tierra andando tenemos una carga negativa. Así ocurre también con los fantasmas. Este tipo de cambios son los que nosotros vamos a examinar. Bien, ¿por qué se utilizan termómetros? Por las subidas de temperatura que producen este tipo de cúmulos electromagnéticos, este tipo de variaciones, ¿no? ¿Por qué se utilizan, por ejemplo, micrófonos conectados a una grabadora para grabar psicofonías? ¿Por qué se utilizan, por ejemplo, interferómetros láser, que son unos aparatos que emiten un láser y que cuando están conectados, interconectados, no pasa nada, pero cuando algo lo interrumpe, bueno, pues salta una alarma. Estos interferómetros los utilizamos muchas veces, por ejemplo, en la Casa de las Casas de Belmez, para poder realizar experiencias, investigación allí, y para poder ver realmente cómo se desarrolla lo que es una investigación in situ allí en el lugar y el efecto que tenía sobre los aparatos que nosotros teníamos. En pocas palabras, para ver si había alguien, ¿no? Alguien más con nosotros. Por supuesto, también se utiliza talco. Talco del que se pone a los culitos de los bebés, pues ese mismo. ¿Para qué? Porque se supone que, y esto viene de antaño, se supone que en un lugar donde existe un entorno paranormal, donde ocurren fenómenos extraños, existen fenómenos como los que yo hablaba antes de plasmación o de transferencia. Este tipo de fenómenos nosotros le llamamos fenómenos psicapa, y bueno, pues tienen que ver con la interacción entre la materia y el medio, ¿no? Así es como muchas veces se puede determinar si en un lugar un fantasma puede interactuar con el medio. Un fantasma, una entidad o una presencia. A veces los polvos de talco hacen que, bueno, podamos tener elementos concomitantes de investigación. Por ejemplo, yo tengo aquí, estoy grabando psicofonías, aquí en mi estudio, por ejemplo, y yo, bueno, pues pongo un micrófono, cualquiera de los que tengo por ahí, y lo pongo directamente a grabar. Y a lo mejor pido a las entidades que mientras que estoy experimentando que intenten moverme 2 o 3 cuadraditos que haya por aquí de corcho y espolvoreo polvo de talco por encima. En una bandejita, por ejemplo. Así es como realmente se experimentan los fenómenos concomitantes dentro de la transcomunicación instrumental. Porque para poder determinar que, en efecto, se producen este tipo de fenómenos concomitantes hay que demostrarlos. Y si realmente una entidad es capaz de grabar una psicofonía, es muy probable que pueda también interactuar con los elementos que nosotros hemos dispuesto en el centro de trabajo. Esto es evidente y, por supuesto, es necesario que lo controlemos. Con lo cual, fijaos que hasta los polvos de talco nos sirven. Un hilo de estos invisibles que se utilizan para hacer magia también nos sirve. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, y esto también nos ha ocurrido, es que nos ha ocurrido de todo, llevamos muchos años y es que somos viejos, bueno, mayores. Un hilo bien puesto en un sitio, en un lugar de estos invisibles, hilo de media, para que nos hagamos una idea, bien atadito de un lugar a otro, puede indicarnos que una persona ha pasado por ahí. Un espíritu supuestamente no tiene capacidad para romper ese hilo, a no ser que tenga una fuerza descomunal. Y entonces lo detectaríamos. Evidentemente, si ha pasado una persona, puede haber alteración del lugar. Recuerdo que en alguna ocasión hemos tenido interacción por parte de los inquilinos de una casa donde les dijimos no entréis en esta habitación porque hay una serie de aparatos, ¿no? En este caso eran cámaras de estas que se ponen para cazar y que, bueno, pues que tienen una serie de sensores que en cuanto uno de ellos, infrarrojos pasivos, cuando uno de ellos se dispara por la presencia de algo, algún bicho o lo que sea, empieza a tomar fotos o a grabar vídeo. Claro, es súper interesante ver este tipo de cámaras y además están a buen precio por ahí también en alguna tienda mayorista y se pueden conseguir porque son muy interesantes para captar a estos falsos fantasmas o auténticos. Bien, quiero hacer una mención especial con los orbes.
antes de acabar, yo creo, no sé, Eva, no sé si me puedes hablar, pero no sé si me queda mucho. Llevamos 51 Bueno, son en minutos. punta, pero el tiempo es tuyo, son -10, pero el tiempo es tuyo, puedes hacer con él lo que quieras. Por extenderme un poquito sobre todo Está con el bien, tema no de te los preocupes. orbes. Vale. Sí. El tema de los orbes es súper contradictorio. Los orbes son, cuando hacemos unas fotos, esas manchitas de luz que salen por todas partes. Bien, los orbes tienen explicación científica. Los orbes no son ni más ni menos que insectos. No son ni más ni menos que partículas de polvo, partículas de humedad, polen en suspensión o puntos suspensivos, algo que no sabemos qué es. Y es ahí donde tenemos que investigar. Bien, no todos los orbes son paranormales. En primer lugar, cuando una cámara fotográfica realiza un disparo, vuelvo otra vez con mi carcasita, dispara. Directamente, si es por el día, no pasa nada porque la cámara se autoajusta. Normalmente esto suele ocurrir con cámaras automáticas, ¿no? Directamente se autoajusta la abertura del diafragma y, por supuesto, de todos los aparatejos que tiene la cámara dentro, obturador y demás, velocidad y todo eso, y saca la foto. Si es por el día no pasa nada porque sale todo muy bonito. Pero si es por la noche, dispara el flash. O en su defecto, cuando grabamos con una cámara de vídeo con emisión de rayos infrarrojos nocturna, nos damos cuenta de que se producen determinado tipo de avistamiento de bolas. Yo, para todos los que duden esto, les aconsejo un sencillo experimento. Cojan una cámara de vídeo, la pongan en visión nocturna, debería ser pues esta que lo estuvieran, o bien una cámara normal con flash. Cojan un libro de estos que están en la estantería que no se mueven de hace miles de años, sobre todo miles de años, sobre todo para algunas personas que no les gusta leer, y hay que leer. Y hagan así, ¡plas! Cierren el libro de golpe y en ese momento saquen una foto o pongan la cámara delante. Yo les aseguro que tendrán los orbes, muchos de ellos. Bien. Dicho esto, significa que cuando la cámara se interpone entre el objeto, normalmente la cámara calcula una distancia que es de unos 7 metros de lo que llega el flash, y cuando tiene el objeto a más distancia, lanza el flash. Si nosotros queremos hacer una fotografía a un lugar, disparamos y sale el flash nocturna. Y de repente un orbe ahí en medio. ¿Qué significa esto? Que la cámara, como no ha visto el bicho, el mosquito, o la mariquita que está volando, o la luciérnaga, vaya usted a saber, o el hada, pues lo que hace es que calcula como una distancia infinita y pone el obturador a infinito. Esto significa que los objetos que hay intermedios entre lo que es el obturador, el objetivo y el fondo salen distorsionados. Esto lo hemos experimentado hasta la saciedad, con resultados totalmente probables, totalmente comprobados, y descartando lo que es el fenómeno paranormal en esto. Sin embargo, si nosotros nos vamos a una playa en verano, por ejemplo, y a las 2 de la mañana hacemos una foto, veremos que aparecen miles de motas en el lugar, miles de orbes. Estos miles de orbes no son ni más ni menos, o muchos orbes, no son ni más ni menos que la humedad condensada. Si nosotros nos vamos a un lugar donde hay una emanación de polen y disparamos y vemos un montón de orbes, es evidente que es el polen. Si nosotros nos vamos a un sitio donde está lleno de mosquitos, un embalse, en verano o en primavera, en estas fechas además, que están los mosquitos muy agresivos, y lanzamos una foto con flash, nos daremos cuenta de la cantidad de orbes que salen. Bien, todo esto tiene explicación. Son insectos, polen, partículas. Pero se ha dado el caso, y se me ha dado a mí y a muchos colegas míos y a muchos investigadores, de que en determinadas ocasiones, cuando tú coges una cámara y no eres un simple usuario, sino fotógrafo, como es el caso mío, de muchos compañeros, y empiezas a disparar una ráfaga de fotografías
con el lanzamiento de flashes a 20.000 partes de segundo, 20.000 avos de segundo, vaya, te das cuenta de que empiezan a salir en 2 fotografías miles de orbes y en las siguientes se han acabado, con una diferencia de 2 segundos. No hay explicación. Existen fotografías de orbes cuando sobre todo son grupales que desaparecen instantáneamente. Aquí es donde empezamos a investigar lo que se llaman los ROD, R-O-D-S. Es un término que si lo buscáis por internet os saldrán cosas interesantes, pero que no forma parte del uso cotidiano de la investigación hoy en día. Esto se investigó hace ya mucho tiempo y se consideró como un pequeño misterio, ¿no? Bueno, dicho esto, yo creo que tenemos 1000 cosas para decir. Yo podría pasarme aquí toda la noche hablando de técnicas de investigación, de cómo se realizan. Pienso que habrá más oportunidades para poder desarrollarlo, ¿no? Y lo que sí que me gustaría hacer ahora es daros paso a vosotros para, bueno, pues si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, algo que pueda haberos asaltado durante esta pequeña conferencia. Y, por supuesto, si puedo aclararla, pues mejor que mejor. Así que, Eva, adelante, tómate el cambio, como se dice en el argot del radioaficionado, y adelante. Sí, perfecto. Bueno, recordaros a todos que está el icono de interrogación para que escribáis vuestras preguntas. Cuando comentabas antes el tema de la investigación que tuvimos allí con las ecofonías, que quedó todo grabado, se acababan las baterías, bueno, todo eso también está grabado. Se puede ver en mindaliatelevisión.com, lo pasamos muy bien en compañía vuestra. La verdad que sí. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas. Nos ha pasado el tiempo rapidísimo. Mira. Me alegro. Espero que haya sido interesante. Claro, siempre es interesante escucharte. David dice, Pedro, ¿qué consejo me darías a la hora de grabar con una Zoom MRS4? Hombre, Creo que has trabajado con ella. Gracias. Bueno, la Zoom MRS4, maravillosa, maravillosa. No debía haberme desprendido de ella. Pero el caso es que, bueno, pues ahí está. Es una de las mejores grabadoras que existen. No te deshagas nunca de ella. El problema es que necesitarás un aparato que tengo yo por ahí escondido, que es un adaptador para las puñeteras memorias que hay, que son bastante difíciles de conseguir. Pero bueno, hay un adaptador por ahí fácilmente que se puede conseguir. El caso es que yo el consejo que te daría es que la sigas utilizando y que no la vendas nunca, como hice yo, pues para no acumular, porque si no, aquí acumulamos. El caso es que es una magnífica grabadora. Los consejos: utiliza siempre un volumen, déjate un dedito, o sea, siempre dale la máxima cantidad de volumen al micrófono y bájale. Y, por supuesto, puedes utilizar con esta grabadora pues un micrófono Shure, por ejemplo, que valen 30 euros en tiendas comunes como Cash Converter, por ejemplo, o algunas tiendas normales y corrientes, que por 30 euros puedes perfectamente adquirir un micrófono Shure, que es una buena marca, que tiene una capacidad de, pues imagino que hasta 18.000 hercios, es decir, desde 20 hasta 18.000 hercios, una gama de frecuencias muy alta para lo que es un micrófono que ni siquiera, bueno, pues necesita una alimentación externa, ¿no? No la vendas nunca, ese es mi consejo. Forma de utilizarla, nunca desprenderse de ella. Exacto. Ah, bueno, y una cosa que sí quería apuntar. Imagino que utilizas un sistema de amplificación para escuchar. Yo lo que hacía con la MRS4 era, y lo sigo haciendo con las técnicas de hoy en día, con lo que utilizo, le conectaba a las 2 salidas RCA que tiene detrás un cable con un Philips AQ6455, que es un grabador normal y corriente, puestos las teclas play y rec y la pausa, y esto amplifica el sonido. Y entonces te sirve de amplificador de campo, mientras que además puedes grabar las psicofonías que vayas obteniendo en una cinta de audio paralela, pues para enseñarla, para escucharla o como medida de seguridad, que es lo que yo hacía. Muy bien. Por favor, los que hagáis preguntas, decidnos dónde estáis, que nos encanta saber en qué país estáis. Abel Montes
Dice, estamos pensando en llevar la Ouija a la investigación de campo de una forma seria y sin ningún tipo de morbo. ¿Qué consejos nos darías? ¿Qué opinas de las ouijafonías? Bueno, hablo de ellas en mi último libro que bueno, lo he terminado ya, pero todavía no lo he entregado a la editorial. Hablo mucho de las ouijafonías y del sistema de la investigación de la psicofonía y de la ouija. Bueno, la ouijafonía es un término que prácticamente podría decir que yo participé un poco en la generación de este término. No me gusta. Y eso que fue propuesto por mi querido amigo, y además casi familia, por no decir familia, Paco Azorín, ¿no? Paco Azorín es un gran experto en el campo de la Ouija, es uno de los mejores investigadores y además un científico que, bueno, pues sabe muy bien lo que dice y lo que hace, ¿no? La Ouijafonía se creó por el matiz de que durante las experiencias Ouija se obtienen más psicofonías. Esto no es verdad. El 90% de las psicofonías que se obtienen en las experiencias Ouija sí es cierto que son un poquito distintas a las experiencias normales, pero el 90% son las voces de los participantes. Punto 1. Punto 2. Para poder obtener psicofonías durante las experiencias Ouija, cada persona debe de llevar un micrófono aquí, de solapa, con un grabador, porque si no confundiréis todas las grabaciones. ¿Por qué? Por una razón. Cuando está el tablero funcionando y aquello está moviéndose, 2 o 3 personas que están así, ha dicho sí, yo tal. Tú no lo oyes, pero ellos están cuchicheando resultados, cosas, sin darse cuenta, porque están concentrados en la ouija. La máxima. Cuando estamos grabando psicofonías, estamos grabando psicofonías. Cuando estamos grabando haciendo ouija, estamos haciendo ouija. La combinación necesitan equipos distintos. Yo antes decía, necesitamos un equipo multidisciplinar para trabajar. Sí, uno que se ocupa de la grabación y otro de la ouija. Esto yo lo hago, lo hacemos en la SEIP y experimentamos así. Paco Cerín es un grandísimo experto y por ello creo que es fundamental que tengáis contacto con Paco o con otros expertos dentro del campo de la ouija que os puedan asesorar en el tema de la ouija en general, ¿no? Yo sé que todo el mundo tiene miedo a la ouija y lo hemos dicho hasta la saciedad. Los que divulgamos los misterios siempre decimos, cuidado con la ouija, cuidado con la ouija. Vale, sí, pero no pasa nada. Nadie se ha muerto. Bueno, nadie se ha muerto a no ser por su propia estupidez. Porque si un espíritu te dice ponte en la vía del tren, pues hombre, no te debes de poner, porque si pasa el tren te va a pillar. Entonces, no debemos, a no ser que queramos suicidarnos, pero podemos suicidarnos ahora tomándonos un poquito de cianuro o bebiéndonos un lingotazo de mercurio. Poco menos sería lo mismo. Se sufriría menos con el cianuro. Pero bueno, quién sabe. El caso es que lo que tenemos que hacer es ser consecuentes de que no debemos de engañarnos a nosotros mismos. Para investigar con la ouija, yo durante mucho tiempo estuve investigando junto con Fernando Jiménez del Oso, nuestro querido Fernando, el doctor Jiménez del Oso, sobre todo por una serie de publicaciones que se estaban haciendo y exámenes que se estaban haciendo con el tema de la ouija. Para ello construí una máquina que la tengo en uno de los laboratorios y bueno, pues era una máquina que tenía 400 o 500 cables y venía a ser una ouija electrónica. Funcionó. Y la verdad es que la experiencia fue extraordinaria. Pero la mejor forma de comunicarnos con la ouija es tener una buena persona canalizadora. No olvidemos que la ouija no es transcomunicación instrumental, es transcomunicación. Es decir, se requiere de un psíquico, de una persona con capacidad psíquica. Y si no tenemos ese canal, olvidémonos de hacer ouija porque no va a servir para nada. Y cuando lo tengamos, nos vamos a dar cuenta de que en muchas ocasiones vamos a dudar del canal. Vamos a dudar del canal porque vamos a pensar que es él el que mueve el máster. Y lo cierto es que sí lo es. Pero la persona, y esto yo lo he hecho con el canal conectado a un polígrafo y un psicólogo estudiando, o un psiquiatra, estudiando, en este caso fue un psiquiatra, una amiga, estudiando lo que era el resultado del electroencefalograma que estaba produciendo la persona y la persona estaba teniendo un estado alterado de conciencia. Es decir, que en el momento en el que el canal empieza a comunicar, empieza a cambiar su forma. De hecho, si nosotros queremos saber quién es el canal, no tenemos más que mirar a las personas.
Si somos 4 o 5 personas que estamos realizando la ouija, el canal es la persona que empieza a adormecerse, a caer, a bostezar, a cansarse. Está actuando de canal, está cediendo energía. Bien, pues tenemos que tenerlo claro y actuar en consecuencia. Cuando vayáis a hacer ouija, evidentemente hay que preparar una serie de cuestionarios de preguntas con todas las preguntas que podamos y así podemos tener respuestas concretas a las preguntas concisas. Con respecto a la ouijafonía, yo estoy en mi laboratorio ahora, lo podéis observar, no sé si se ve, pues tengo aquí mi mesa, mis micros, mis cosas, mis luces, mis aparatos para generar ondas, todo, ¿no? Bien, yo no llamo laboratoriofonías a las psicofonías que obtengo en mi laboratorio. Yo no llamo bosquefonías a las psicofonías que obtengo en el bosque, o lagunafonías a las psicofonías que obtengo en las lagunas. Tampoco me gusta el término ouijafonía a las psicofonías que se obtienen durante una experiencia ouija, porque le estamos quitando rigor, fuerza y potencia a lo que es la característica psicofónica, ¿no? Y fijaos que yo soy uno de los precursores del término parafonía y siempre utilizo psicofonía, porque parafonía y psicofonía es lo mismo, vienen a decir el mismo término, pero utilizo parafonía en el argot, digamos, más técnico, y psicofonía en el argot más social, porque psicofonía todo el mundo sabe lo que es. Tú a alguien le dices, ¿qué es una parafonía? Pues no sé, parafonía. Si dice psicofonía sí que lo entiende, por eso se utiliza psicofonía. Sin embargo, es más apropiado parafonía que psicofonía, porque psicofonía significaría que es un sonido producido por la mente. Parafonía es un sonido paranormal. No sé si te lo aclara. Creo que un montón. Y que tiene que hablar con Paco Azorín. Le mandamos un beso muy grande. Claro que sí. Alfredo, que no es Alfredo de Mindalia, dice, mi pregunta es, ¿en qué dimensión se encuentran las manifestaciones de fantasmas? Gracias. Bueno, muy buena pregunta. Muy buena pregunta, me encanta. Los fantasmas, normalmente, yo llamo fantasma, lo que no puedo decir es que sean muertos, ¿vale? Pero vale, un fantasma existe, yo los he visto. Los he visto y conozco personas que los han visto. Para ver un fantasma, según la definición, no se necesita un estado alterado de conciencia para poder verlos. Es decir, que cualquiera puede verlos. Ha habido pueblos enteros que han visto fantasmas, que han visto, y bueno, son crónicas que se han recogido en la historia. Ejércitos de fantasmas pasar a 7 metros de altura, pero ejércitos de fantasmas. E incluso los enviados, en este caso, por un monarca para la investigación de esto, fueron conscientes de que había personas que habían combatido en el campo de la batalla y habían caído y estaban pasando por sus lados. Bueno, ya entraremos, cuando hablemos algún día de fantasmas, entraremos en estos matices. La dimensión por la que se mueve el mundo del fantasma es indudable que tiene que ser una dimensión paralela. ¿Por qué? Por una razón deontológica, ¿no? Si existe una acción, lo decía Germán de Argumosa, mi querido amigo también Germán, que ya se ha muerto, madre mía, se han muerto muchos, no quiero decir todos, pero se han muerto muchos. El principio deontológico es, si nosotros tenemos un efecto pero no vemos la causa del efecto, necesariamente tenemos que pensar que está en un estadio distinto al nuestro. Con esa pauta, con ese principio, damos explicación al por qué el mundo de los fantasmas no se puede ver tal y como nosotros concebimos al fantasma en sí. Necesariamente tiene que ser una dimensión distinta a la nuestra. Tiene que ser una dimensión paralela, es decir, que esté a nuestro lado, porque si no, no podrían acceder tan fácilmente. Y tiene que ser una dimensión cuyas características sean distintas a la nuestra. ¿Por qué? Porque si no, siempre los veríamos. Y si no, ellos siempre aparecerían por nuestro entorno y no siempre aparecen y no siempre los vemos. Solamente actúan en determinadas condiciones de luz, en determinadas condiciones ambientales, medioambientales y en determinadas condiciones electromagnéticas.
Muy bien. Otra pregunta, David. Dice, ¿dónde se pueden comprar las cámaras de las que hacías mención? Bueno, las cámaras, imagino que te refieres a las cámaras infrarrojas y demás. Bueno, cualquier cámara, bueno, antes una cámara valía una fortuna, pues $1.000, $1.500. Hoy en día tú a través de, por ejemplo, voy a decir una página, a ver si me acuerdo, GEEK, HIC, ¿vale? Es una una aplicación que se puede instalar en los teléfonos móviles, cualquier dispositivo Android, y que nos conduce directamente hasta un universo de 1.000 cosas súper bonitas y súper bien de precio. Tardan 15 o 20 días en llegar a nuestra casa, pero llegan. Aquí hay aparatos de investigación interesantes, cámaras, pero claro, son chinas y vete tú a saber, no tienen cierta calidad. Yo apuesto a que, bueno, pues una cámara de estas podría servirnos las que utilizamos, no sé si sabéis, en los coches, en el espejo retrovisor se suele instalar una cámara en determinados países para ver, ¿no? Bueno, pues hay una cámara de estas que tiene 7 iluminadores infrarrojos de alto rendimiento, que tiene una pantalla digital que se puede mover, es una cámara muy bonita, súper chula, admite hasta 32 gigas o 64 gigas de capacidad, puede grabar no sé cuántas horas seguidas en cualquier ambiente, es HD y vale 12 euros. Bueno, en fin, no sé, si alguien no se lo puede permitir, pues... Y además va con batería recargable, ¿eh? Con lo cual, pues mejor que mejor. Así que fijaos, y repito otra vez, GEEK, GEEK, ¿vale? Es una app que si la ponéis en Android, ahora mismo, track a track, GEEK, vais a ver, como dijo Howard Carter, veo cosas maravillosas, pues igual aquí, aunque es la perdición para muchos, ¿eh? Menudo peligro. Mucho. Bueno, pues bueno, ya hemos terminado. Decirte, mira, vamos a acabar con una frase de Alberto Bujez que dice, gracias, Pedro. Independientemente de tu amplio conocimiento, transmites paz. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos prontito. Esperamos con nuevas conferencias y que lo hayas disfrutado. Muy bien, pues nada, saludos a todos, un placer, un beso muy fuerte para ti, Eva, y para Laura, que la tienes ahí al lado, y otro para Alfredo, que no sé si está por ahí, pero estará haciendo No, cosas hoy no, hoy no. con cables. Y por supuesto a todos vosotros que estáis ahí en vuestras casas y todo eso, un placer, y muchas gracias por estar. Nos vemos dentro de poquito, muy pronto, otra vez hablando de misterio. Claro. Hasta pronto, Pedro. Hasta pronto.